La mayoría de los materiales presentes en el planeta Tierra se encuentran en forma de fluidos, ya sea como líquidos o gases. La atmósfera, la hidrosfera y buena parte de las sustancias terrestres, incluyendo muchas sustancias que componen el cuerpo humano, son fluidos. Por ello, el estudio de propiedades hidrodinámicas adquiere una importancia irrefutable. De manera coloquial, se define como presión el acto de comprimir, estrujar o apretar algo. Desde un punto de vista más técnico, la presión es la magnitud física que permite expresar la fuerza que se ejerce sobre un elemento por unidad de área. Por ejemplo, la presión que ejerces si usas un martillo para poner un clavo en una pared. En este caso, hablamos de una superficie sólida. Sin embargo, los fluidos, es decir, líquidos o gases, también ejercen presión. Y, aunque ambas fuerzas están basadas en el concepto físico de presión, las perspectivas son distintas. Veamos. La presión de un fluido estático es igual al peso de la columna de fluido por encima del punto en el que se mide la presión y se conoce como presión hidrostática. El término hidro significa agua, aunque en este contexto podría cambiarse por fluido, y el término estático significa que no cambia. Por tanto, la presión hidrostática es la presión de un fluido que no fluye y está dada por la relación entre la densidad del fluido, la fuerza gravitacional y la altura del líquido por encima del punto donde se mide la presión. Es decir, la presión hidrostática dependerá de las alturas que se consideren. Por tanto, la diferencia de presiones entre dos puntos cualesquiera de un fluido está dada por la siguiente expresión: densidad por gravedad por el delta de alturas del punto A menos el punto B. Son muchos los ejemplos a nuestro alrededor donde se aplica este concepto. Cuando los buzos bajan a grandes profundidades en el mar, sus trajes y sus cuerpos deben soportar una enorme presión, dada por la cantidad de agua que está sobre ellos y cuyo peso sus cuerpos deben soportar. O en una piscina, el agua contenida en ella hace presión sobre las paredes de la misma. Por ello, sus paredes deben soportar esta fuerza. Por otro lado, tenemos la presión osmótica, que se define como la presión necesaria para prevenir la ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Imagina dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, es decir, una membrana o barrera que contiene agujeros, parecida a un filtro, y que permite el flujo de disolvente pero no de soluto. Por ejemplo, en una mezcla de agua azucarada, una membrana semipermeable es aquella que deja pasar las moléculas de agua, que son más pequeñas, pero no las de azúcar, que son más grandes. Ahora bien, la ósmosis es el proceso donde un disolvente, en este caso el agua, tiende a moverse de una región de baja concentración de soluto, en este caso azúcar, a una región de alta concentración de soluto a través de dicha membrana semipermeable. Cuando dos soluciones que tienen diferentes concentraciones de soluto se dividen por una membrana semipermeable, el disolvente en el lado de baja concentración tiende a moverse hacia el lado de alta concentración. La presión osmótica
será la presión que ejercen las moléculas de soluto para prevenir el movimiento de las moléculas de solvente de una región a otra. La presión osmótica también se conoce como un tipo de presión hidrostática y dependerá de la concentración de moléculas de soluto a cada lado de la membrana semipermeable. ¿Por qué sucede esto? Esto ocurre gracias a que los solutos poseen efectos osmóticos, atrayentes de agua y modificadores de la presión osmótica. Por eso, hacia donde haya mayor cantidad de soluto, hacia ese sitio se van a dirigir las moléculas de agua. Este es un mecanismo vital para transferir agua al interior de las células. Sin este mecanismo, ni siquiera los árboles podrían sobrevivir. Las moléculas de agua atraviesan la membrana semipermeable desde la disolución de menor concentración, conocida como disolución hipotónica, a la de mayor concentración, conocida como disolución hipertónica. Cuando se igualan las dos concentraciones, las disoluciones reciben el nombre de isotónicas. Para finalizar, cuando hablamos de presión oncótica, nos referimos también a una presión hidrostática, pero en este caso, dicha presión es resultante del efecto osmótico ejercido por las proteínas coloidales del cuerpo humano. Si quieres saber las diferencias entre una solución, un coloide y una suspensión, te dejaremos el link de un video anterior en la cajita de descripciones. Este tipo de presión se presenta de manera particular en fluidos biológicos como el plasma. En el plasma sanguíneo, la presión oncótica es ejercida principalmente por proteínas y complejos proteicos, sobre todo albúmina, y es una fuerza que tiende a empujar agua hacia el interior de los vasos sanguíneos o previene su salida, en oposición a la presión hidrostática, que empuja el agua y también los solutos hacia el exterior. La presión hidrostática, osmótica y oncótica también se conocen como fuerzas de Starling, es decir, son las presiones que controlan el movimiento de los líquidos a través de la pared capilar. En resumen, tanto la presión osmótica como la presión oncótica son tipos de presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que experimenta un punto dentro del fluido. La presión osmótica es la presión que se necesita para detener la transferencia del fluido de una membrana semipermeable. Y la presión oncótica o presión osmótica coloidal es la presión debida a las grandes moléculas que se encuentran en disolución o suspensión coloidal. La presión hidrostática se presenta en cualquier fluido que no se mueva, mientras que la presión osmótica solo está presente en sistemas donde la solución y el solvente están separados por una membrana semipermeable. Para que se presente presión osmótica, se requieren dos soluciones con concentraciones diferentes, mientras que la presión hidrostática puede ocurrir con un solo fluido. Mientras que la presión osmótica busca evitar el movimiento del agua de una región de alta concentración a una de baja, la presión oncótica mueve el agua de una región de alta concentración a una de baja. La presión osmótica es ejercida por moléculas de bajo peso molecular, mientras que la presión oncótica es ejercida por moléculas de gran peso molecular. Y hasta aquí este video. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse. Hasta la próxima.